Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo y bendigo con sus familias. Continuamos nuestro catecismo básico para adultos. Me apoyo en el breve catecismo católico, bíblico y apologético. Hoy vemos la lección 24, primer mandamiento de Dios. Hemos visto que Dios en su misericordia, para que nos comportemos bien y tomamos el camino del bien, de la virtud, de vivir cristianamente y según el plan de Dios, grabó los 10 mandamientos en el corazón del hombre. Y después de la decadencia, de la idolatría, de la infidelidad, Dios los dio al santo profeta Moisés, unos 1250 antes de Cristo. Estos mandamientos grabados en el corazón fueron dados por Dios mismo a Moisés para toda la humanidad, y nuestro Señor los confirmó en el Santo Evangelio. Hemos visto que hay 10 mandamientos, 3 para con Dios como base, como sostén de los 7 últimos. Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el santo nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, honrar al padre y la madre. Quinto, no matar. Sexto, no fornicar. Séptimo, no hurtar. Octavo, no levantar falsos testimonios y mentir. Noveno, no desear la mujer del prójimo. Y décimo, no codiciar las cosas, los bienes ajenos. Y estos 10 mandamientos se reducen a 2, amar a Dios más que todo y amar al prójimo como sí mismo. Como dice San Pablo, el que ama a Dios y al prójimo no va a matar, no va a fornicar, no va a robar los bienes ajenos, ni deshonrarlo, ni tomar su esposo o su esposa. Hoy vemos el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Pregunta 127 de este pequeño catecismo. ¿Qué nos manda el primer mandamiento de la ley de Dios? El primer mandamiento de la ley de Dios nos manda adorarle a Él solo y amarle más que todas las criaturas. Entonces, adorarle a Él solo y amarle más que a todas las criaturas. ¿Qué es amar a Dios sobre todas las cosas? Amar a Dios sobre todas las cosas es preferirlo a toda criatura y estar dispuesta a perderlo todo antes que ofenderle. ¿Y qué es adorar a Dios? Adorar a Dios es reconocerlo y honrarlo como Señor y Creador nuestro. Entonces, adorar a Dios es reconocerlo y honrarlo como Creador y Supremo Señor de todas las cosas. Adorar a Dios es reconocerlo como Creador nuestro, Creador del universo, dador de la vida y único sustentador de ella. San Mateo 4:10. Ahora los católicos adoramos únicamente a Dios, es decir, a Dios solo consideramos como Creador y a Él solo damos culto de latría, de adoración al Creador. Entonces adoramos únicamente a Dios y honramos, amamos, respetamos a los santos. Hay diferencia. Ningún católico reconoce a los santos como a su Creador. Entonces, adorar a Dios es reconocerlo y honrarlo como Creador. Por muy ignorante que sea un católico, él nunca jamás dijo que la Virgen o tal santo lo ha creado. Por lo tanto, no lo adora. Ahora, ponerse de rodilla, hincarse, no es adorar en sí. Uno puede ponerse de rodilla para pedir la bendición de su padre y su madre. No es adorarla. Claro, podemos decir, adoro a mi madre, que la quiero mucho, pero es otro sentido, ¿no? ¿Por qué honramos los santos? Y bien, honramos los santos porque son amigos de Dios. El católico sabe que los santos son buenos cristianos, buenas criaturas de Dios, amadas de Dios, escuchadas por Dios, porque ellos lo amaron más que a sí mismos y más que todo cuanto tuvieron este mundo. Por eso son santos, y Dios los amó, y Dios mediante ellos hizo milagros y sigue haciendo verdaderos milagros, no trucos inventados que impresionan a la gente para engañar. Son miles y miles los exvotos, esas cosas que ponen en un santuario para
agradecer al santo o a la Virgen. Por ejemplo, aquí en Guatemala al Museo del Santo Hermano Pedro, son centenares los exvotos. Estos papelitos de agradecimiento, hasta muletas dejan ahí, va con muletas, sale sano. Entonces los santos pueden pedir por nosotros en nombre de Jesucristo, que es el único mediador por oficio entre Dios y los hombres. Jesucristo es el único mediador por oficio. 1 Timoteo 2:5. Siempre los protestantes nos sacan esto. Jesucristo, único mediador. Lo sabemos, Señor. Lo supimos 1521 años antes que ustedes. ¿Qué? ¿Acaso descubren la luna? Lo sabemos. El único salvador de la humanidad es Dios Salvador. Dios que salva a Jesús. Eso significa Jesús. Jesús dio su vida por nosotros, claro que sí. Pero Jesús utilizó a los santos, utilizó a los apóstoles, utiliza a nuestro Padre y Madre para crearnos. ¿Acaso la acción benefactora de Cristo se terminó con los apóstoles? No. ¿Cómo hacían milagros mediante Eliseo, Elías y los santos profetas del Antiguo Testamento? En el Nuevo Testamento, mediante San Pedro, San Pablo, hizo milagros, sanó a los enfermos, hasta dice la Escritura que ponían los enfermos en la plaza y la sombra de la túnica de San Pedro los sanaba. Cualquiera puede pasar con su sombra, no sana a nadie, pero San Pedro sí. ¿Por qué? Y porque Jesucristo hacía mediante él el milagro. Entonces, los santos son instrumentos de Dios. El Salvador, el mediador por oficio entre Dios y la humanidad es Cristo, lo sabemos. Pero los santos son mediadores secundarios. Dios nos ha creado, sí, mediante nuestros padres, que son instrumentos suyos, colaboradores suyos. Entonces los santos igual. Los santos reciben todo de Cristo. En sí mismos no pueden nada. Los santos reciben todo de Cristo, son mediadores secundarios. Cristo, mediante los santos, nos hace el bien, como mediante los apóstoles sanaba, hacía milagros. La acción benefactora de Cristo no se paró con los apóstoles, como dije, siempre estuvo presente en su iglesia mediante sus santos, que son los auténticos cristianos. Por ejemplo, vemos que el profeta Eliseo, con el manto de Elías, profeta, abre en dos el río Jordán, segundo libro de los Reyes 2:14. Unas personas que llevaban a sepultar un cadáver, atacados por los ladrones, arrojaron el muerto en el sepulcro de Eliseo, profeta, y se fueron. Y en cuanto el muerto llegó a tocar los huesos de Eliseo, resucitó y se puso en pie. Segundo libro de los Reyes 13:21. ¿Acaso un muerto va a resucitar porque toca huesos de alguien? No. Pero esos huesos, esas reliquias, restos, eran de un hombre de Dios. Segundo Reyes 4:25. Entonces Dios, mediante el santo, mediante un objeto que toca el cuerpo del santo, mediante los huesos del santo que llamamos reliquias, y bien hace milagro. Aquí está en la Biblia. Los protestantes que son tan bíblicos, Biblia falsificada por ellos, y mal explicada, mal interpretada, mal entendida, pues se hacen pasar por los defensores, pero lo destruyen. Es lamentable. Vemos, por ejemplo, una mujer que padecía flujo de sangre hace 12 años, solamente tocando la orla del manto del Señor Jesús fue curada. Porque de Jesús salió una virtud, y es verdad. Pero ¿acaso Jesús no utilizó y no usa a los apóstoles y todos sus santos de todos los siglos como instrumento? Pues claro que sí. La orla del manto del Señor Jesús fue tocada y la mujer enferma se curó. Mateo 9:20. Leemos, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles 19, 11 a 12. Y obraba Dios por las manos de San Pablo, milagros extraordinarios, hasta el punto de que, tomando los pañuelos o delantales que llevaba encima para aplicarlos a los enfermos,
eran ahuyentadas de ellos las enfermedades y salían los malos espíritus. Queridos hermanos, esto está en la Biblia, Hechos 19:11. Los pañuelos y la ropa que había tocado el cuerpo de San Pablo ahuyentaba las enfermedades y rechazaba los demonios. Dios en todos los siglos hizo milagros mediante sus Elías y Eliseos, sus Pedros y Pablos, que son los santos. Claro, los protestantes no tienen santos, entonces tienen envidia. Entonces, pobrecitos, rechazan en nombre de la Biblia, claro, pero no, la Biblia es otra cosa. Los delantales de pañuelos de San Pablo curaban las enfermedades y salían los espíritus malos. Hechos 19, 11, 12. Y bien, Dios es nuestro Padre. No ha parado su acción benefactora en el mundo. Todos los milagros de los santos, Jesucristo los hace por las manos de los santos, porque Él mismo dijo, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. 28, 19 de San Mateo. Entonces, queridos hermanos, si Dios hace milagros mediante los santos, no son los santos que lo hacen. Cuidado, cuando pedimos a un santo, ¿qué significa? Pedimos que pida a Jesús. Sí, pero yo quiero pedir directamente a Jesús. Pues hágalo, no hay problema. Hágalo, nosotros pedimos al santo y hay más respuesta. Los santos son criaturas de Dios, dije, amados de Dios, y en nombre de Jesús, que es el único mediador principal, hacen estos milagros, o más bien son instrumentos de Dios. Ellos reciben todo de Cristo, todo, incluso la Virgen. Ellos reciben todo de Cristo. Cristo, mediante los santos, nos hace el bien, como mediante los apóstoles hacía milagros y ayudaba a la gente. Hechos 3:6, por ejemplo. San Pedro, en nombre de Jesucristo, sana al paralítico Eneas y resucita a la difunta Tabita. Curioso, ¿no? Sana a un paralítico en nombre de Jesús y resucita a una difunta. Hechos 9, 34 y 40. San Pablo sana a un cojo de nacimiento y resucita a un muerto. Hechos 14, 8. Sana el cojo. Y Hechos 29, resucita a un muerto. El joven que cayó del segundo piso de la ventana de la noche. Dios obra milagros mediante sus santos, como en el Antiguo Testamento Dios había resucitado a muertos mediante los profetas Elías y Eliseo. Primero de los Reyes 17, 24, Segundo Reyes 4, 36, 38. Entonces, queridos hermanos, que nos dejen en paz estos pobre gente. Los protestantes, que quede claro, no tienen ningún derecho de tocar la Biblia. Jamás de los jamases, ni Cristo, ni San Pedro, ni San Pablo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, ni Mateo dieron una Biblia a los protestantes. Por lo tanto, que nos dejen en paz. Una secta nacida 1521 años después, hecha por un pobre sacerdote rebelde y excomulgado, no vale nada. Sí, pero yo sigo a Cristo en la Biblia. No, señor. Usted pretende seguir. No tienes nada que ver con Cristo. No amas a Cristo. Porque Cristo dijo a los apóstoles que eran sacerdotes, y los apóstoles dejarán lugartenientes. Dijo, quien a usted escucha, me escucha. Quien a usted rechaza, me rechaza. Quien rechaza a mí, rechaza a Dios Padre que me mandó. Que quede muy claro. Es fácil apropiarse bien ajeno y quedar suplantarlo. No, señor. Es como robar un bien ajeno y quedar ser dueño de la cosa. No, señor. Ustedes no son legítimos hijos de los apóstoles. No son verdaderos discípulos de Cristo. Porque Cristo quiere unión, no división. Cristo dijo una iglesia. Y todo protestante, lo digo con mucho cariño, con corazón de sacerdote, de cristiano, con mucha caridad. Todo protestante que quiere salvarse debe dejar el protestantismo, hacerse cristiano de veras de la iglesia cristiana universal. Universal. La cristiana universal, en griego se dijo iglesia católica. No hay otra. Cristo no tiene iglesias. Estudian la historia. Estudian libros que no son protestantes. Escuchan dos toques de campana. Es fácil escuchar uno solo. Y hay de los pastores, hay de los predicadores que engañan a la gente.
Ahora puede ser que ellos también fueron engañados. Entonces, como la falsa moneda, unos malhechores la fabricaron y la gente honesta la hace circular. Pero no vale nada esta falsa moneda. Entonces, nosotros adoramos únicamente a Dios. Cualquier protestante que dice, los católicos adoran imágenes, los que adoran ídolos, miente, no sabe de qué habla, es un ignorante, ciego guía de ciegos, o es un perverso mentiroso. Ahí es peor para él, porque si sabe que miente y miente, ahí es diabólico. San Juan 8:44. El diablo es padre de la mentira y hay de los mentirosos. Entonces, repito, es muy importante. ¿Qué es adorar a Dios? Adorar a Dios es reconocerlo y honrarlo como Creador, el Supremo Señor de todas las cosas. Esta es la fe católica. Decir otra cosa es engañar a la gente o repetir mentiras que uno escuchó, como si fueran verdades bíblicas. No, Señor. Y cuando dice no harás imágenes, hablaremos después de esto, pues no harás imágenes, estamos de acuerdo. ¿Quién destruyó las imágenes verdaderas de los verdaderos ídolos? ¿Quién los destruyó, señores? No son ustedes, somos nosotros los católicos. Cuando hemos evangelizado en el Imperio Romano, griego, de Egipto, Siria, Mesopotamia, las Américas, ¿qué había? Había idolatría, había ridículos disque dioses que hacían avisos y pecados a la gente. ¿Quién destruyó esto? La Iglesia Católica, los sacerdotes católicos. Ustedes vienen ¿a dónde? En país ya cristianizado, señores. El país que sabe quién es el Dios verdadero. Usted viene a mentir, robarnos la Biblia para engañar a la gente. No harás ídolos, no harás imágenes de qué, de falsos dioses. Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás dioses ajenos de mí, no harás imagen o estatua de qué, de dioses ajenos, ni en lo que está en el cielo, en la tierra o bajo del agua. ¿De qué se trata? De los ídolos paganos. ¿Qué es un ídolo? Es un falso Dios. Un ídolo es un falso Dios, un disque Dios, el sol, la luna o las criaturas. Esto lo hacían los paganos. Entonces decir que los santos son ídolos es otra mentira. Y mentira tan grave que es pecado mortal. Cada vez que un pastor dice que los católicos son ídolos, o es un ignorante de primera, ciego, guía de ciegos, y gente ciega escucha, este pobre ciego va al barranco, o es un mentiroso, ahí peor para él. No, señores. La Biblia es muy clara. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás imagen, ni semejanza o estatua de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahvé tu Dios. Pero tomamos el texto, el contexto. No, yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos. Estamos muy claros. ¿Qué son los dioses ajenos? Esto fue escrito 1250 a.C. por Moisés. Todo el mundo era idólatra. Todo el mundo adoraba el sol, la luna, los disque dioses, los crocodiles, otros animales. Entonces, decir que los santos son ídolos, no, señor. Un ídolo es una criatura que se hace pasar por Dios. Ningún católico dijo que los santos son dioses. No, señor, no somos dioses. No tenemos dioses, tenemos un solo Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás imagen o estatua de qué, de dioses ajenos y punto. Decir otra cosa es engañar a la gente. Hay de los mentirosos. Hay de los mentirosos. Es predicar un evangelio falsificado. Y eso atrae anatema. Este texto de no harás imágenes, ¿de qué imágenes? ¿De buenas y malas? Ah, ¿hay buenas también? Sí. En el Éxodo 25:18 dice, harás 2 ángeles querubines de oro macizo y colocarlos sobre la arca de alianza. Dios mismo manda a hacer imágenes. Entonces Dios no prohíbe toda imagen en la Biblia, que quede claro. Este texto de no harás imágenes, muy mal utilizado, injustamente utilizado, causa pecados, hermanos. Todo protestante que dice que los católicos tienen ídolos, miente, calumnia, y la calumnia en materia grave es pecado mortal. Cuidado, dejen de pecar. Dejen de pecar, eso no atrae bendición. Este texto de no harás imágenes se aplica a los dioses. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás ¿qué? Imágenes de dioses ajenos. Texto y contexto, eso dice. Y toda la polémica del anti-imagen, anti-ídolo del Antiguo Testamento es anti-idolatría pagana. No tiene nada que ver con el cristianismo. Que quede claro eso también. Este texto no tiene nada que ver con los santos.
Cuando Moisés escribió este texto, como dije, unos 1250 años antes de Cristo, todos los pueblos adoraban a falsos dioses llamados ídolos, como el sol, la luna, los animales. Ningún hombre con esto, que sabe leer la Biblia como debe ser leída y entendida, puede decir que estos textos se aplican a los santos, que son los verdaderos discípulos de Cristo. ¿Por qué? Y porque ningún católico considera a los santos como dioses, ni los adora. Puesto que dijimos adorar, es reconocer a Dios como Señor y Creador. La Iglesia Católica, fundada por Cristo mismo, San Mateo 16:18, desde hace 2000 años, siempre ha condenado la idolatría y ha eliminado los falsos dioses de las naciones donde ella predicó el Evangelio durante 1521 años, antes que Lutero. Entonces, todas estas sectas nacieron de la herejía del pobre Lutero, precursor del anticristo, y pervierten el Evangelio para su condenación. Cuidado, hay gente ignorante que tergiversan las escrituras para su perdición. 2 Pedro 3:16. Este es muy, muy grave. Queridos hermanos, el primer mandamiento nos manda de adorar a Dios solo, reconocer Él solo como creador y honrarlo como tal. No habla de los santos, no tiene nada que ver con los santos. Los santos son instrumentos de Dios, hijos de Dios, y Dios mediante ellos manifiesta su poder. De hecho, Dios mismo ordenó a Moisés de hacer una serpiente de bronce. Yahvé dijo a Moisés, haz una serpiente ardiente. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, Números 21, 8, 9. ¿En dónde viven las serpientes? En la tierra. Dios manda hacer imágenes para el santuario donde iba a morar. Harás el tabernáculo de 10 cortinas y lo harás con querubines, coribines. Son imágenes, y Dios manda hacer imágenes. En el Éxodo 20 dice no harás, en el 25 y 26 dice harás. Harás el tabernáculo con 10 cortinas y lo harás con querubines, Éxodo 26, 1. Los querubines, ¿qué son? Son ángeles. ¿Y dónde viven? En el cielo. ¿Por qué en una ocasión Dios prohíbe imágenes de las cosas de la tierra y en el cielo, pero en otra Él mismo manda hacerlas? ¿Se contradijo? No. Fue el entendimiento del pueblo hebreo hacia las imágenes lo que había cambiado. Pero cuando los hebreos comenzaron a entender que no eran las imágenes las cosas malas, sino el hecho de divinizarlas, considerarlas como dioses, entonces Dios mismo les mandó hacer estatuas. Moisés, que había dicho no harás imágenes, hizo figuras que representaron las 12 tribus de Israel. Moisés edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Está en la Biblia también, Éxodo 24, 4. Y en Éxodo 25, 18, ¿qué dice? Dios manda hacer 2 imágenes o estatuas de ángeles querubines para que fuesen colocadas a los lados de la cubierta del arca de alianza, en aparente contraposición a lo mandado en Éxodo 20, 3 a 4. En donde dice, no pondrás junto a mí dioses de plata ni oro. Éxodo 20, 23. No pondrás junto a mí dioses de plata y oro. Y los querubines de oro, ¿eran dioses? No eran dioses. Por lo tanto se puede, porque los querubines no son dioses. Los hermanos, la verdad es como una moneda que consta de 2 caras, y los protestantes solo saben repetir una sola cara de la moneda y ocultan la otra que la complementa. Hay que enseñar la verdad completa y ser honesto. Engañar a la gente con mentiras no viene de Dios. El pastor que miente es un ciego, guía de ciegos, y además si miente deliberadamente es mucho más grave. No tiene salvación. No, cuidado. Por ejemplo, cuando Dios mandó edificar el templo de Jerusalén, ordenó hacer imágenes religiosas y colocarlas en el templo, puesto que no todas las imágenes son ídolos, como los protestantes inventan. Se lee en la Biblia, 1 Reyes 6, 23, 28.
que Salomón puso en el santo de los santos 2 querubines de madera de olivo silvestre de 5 metros de alto. Está en la Biblia, ¿no? No harás imágenes. Y aquí hay imágenes en el santo de los santos de Jerusalén. Entonces hay un problema para ellos. Engañar a la gente con un versículo seleccionado es realmente deshonesto. Pobre de ellos. Se fabricó también, primero de Reyes 7, 25, 28, 45, se fabricó también el mar de bronce que se apoyaba en 12 bueyes, imágenes también. En los paneles encajados en los marcos había leones, toros, querubines. Hiram hizo en bronce bruñido todos esos objetos que le había encargado el rey Salomón para la casa de Yahvé. ¿Será que Dios se equivocó y puso ídolos de querubines, leones, bueyes dentro de un templo? No, señores. Evidentemente no. Dios no se contradice ni se equivoca, porque no todas las imágenes son ídolos. No es lo mismo una imagen santa que un ídolo que es un disque Dios. Ahí estamos. Un ídolo es un disque Dios. Los santos no son Dios. Punto. Los paganos pensaban que el sol, la luna, los animales eran dioses y les daban culto. Esto es idolatría. Ningún cristiano católico dirá que un santo o la Virgen es Dios. No, no lo es. El católico sabe que adorar a Dios es reconocerlo y honrarlo como su creador. Como dije ya, los católicos adoramos únicamente a Dios, amamos, veneramos a los santos por haber sido los auténticos discípulos de Jesucristo, quien dijo, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto, en Mateo 5, 48. Sed santos, porque soy santo, dice el Señor, 1 Pedro 1, 16, Apocalipsis 20, 26, Hechos 6, 10. Decir que los católicos adoran imágenes, cuando no lo hacen, y de una manera pueden hacerlo, es mentir deliberadamente contra la verdad. Santiago 3.1. Es calumniar al prójimo y faltar gravemente a la caridad. 1 Corintios 13.1.5. Cuidado, el demonio es padre de la mentira. Mentiroso, padre de la mentira. Juan 8.44. Y con la Biblia falsificada enreda a la gente y la hace pecar calumniando a su prójimo. Qué lástima. Dios mío, que tenga piedad. Ahora dice, no te inclinarás. ¿Estamos de acuerdo? Inclinarse o hacer algo parecido no implica la adoración. David inclinó su rostro sobre la tierra e hizo reverencia a Saúl, en 1 Samuel 24:9. En Josué 7:6 vemos que el profeta se postró en tierra sobre su rostro delante el arca de Yahvé hasta caer el sol, él, los ancianos de Israel, y no la adoraba. Todos se postraron frente al arca. Primera Crónica 29:20. Y encima del arca había ángeles. Entonces, ¿adoraban? No. ¿Estaban de rodillas? Sí. Ay, Dios mío, Dios mío. Por ejemplo, vemos también, Abdías se postró ante el profeta Elías para mostrarle su respeto. Primera Reyes 18:7. Ruth se postró delante de Boaz, Ruth 2:8. Josué se postró ante un ángel, Josué 5:14. También Génesis 33:3. Algunos tal vez citarán el Salmo 115, donde dice que las imágenes no pueden oír, ni hablar, ni ver. Estamos de acuerdo, son piedra. La imagen en sí no oye ni ve, pero el santo del cielo que representa sí nos ve en Dios y nos conoce en Dios y nos ama en Dios. Cuando yo veo una imagen de la Virgen, de Cristo, del Santo, yo sé que es piedra, que es madera, que es pintura, pero eso representa un ser real que está arriba. No hay otra cosa, hermanos, cuidado. Tampoco podían ver o oír las imágenes que Dios mandó a hacer en el templo, ni la serpiente de bronce, en 25, 17, 18, en Números 21:8, que representaba, esta serpiente representaba a Cristo, como él mismo lo expresó en San Juan 3:14. Al orar ante las imágenes, no oramos a las estatuas, sino a las personas en el cielo representadas por dichas imágenes.
Después de la muerte, las almas de los santos e inocentes van directamente al paraíso para gozar de Dios, mientras que se confía a la tierra el cuerpo. ¿Quién dijo esto? El mismo Cristo dijo cuando prometió al buen ladrón: en verdad hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Entonces el alma es viviente, el alma no muere. Claro, si los protestantes tienen una falsa filosofía y teología, pues no entienden nada. Entonces, que dejen de ahorcarse con la Biblia falsificada, que pida a la Madre Iglesia, que vienen los apóstoles, que les enseñe. ¿Y qué dijo Cristo a las imágenes santas? Cristo no dijo absolutamente nada, ni una sola palabra contra las imágenes santas. Si es tan grave como dicen los protestantes, ¿por qué se le escapó mencionarlas cuando le presentaron una moneda con la imagen de César? Marcos 12:16. Al contrario, Jesús mismo menciona la imagen de la serpiente, Números 21:8, como figura de la cruz, en San Juan 3:14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre en la cruz. Era el Señor de la cruz. La serpiente de bronce era señal de que Dios utilizó esa imagen para hacer que la gente recordara los mandamientos. Y mire lo que dice la Biblia, Sabiduría 6:5. Cuando morían mordidos por las serpientes, se les dio una señal de salvación, que les recordaba los mandamientos de tu ley, oh Señor, pues el que se volvía a él se salvaba, no por el objeto que contemplaba, sino por ti, Salvador del universo. Entonces la imagen de la serpiente era un instrumento de Dios para sanar a la gente. La serpiente de bronce era señal de salvación, como hoy la cruz de Cristo es señal de salvación. Ahora, otra pregunta interesante: ¿a dónde iban a orar Jesús y sus apóstoles? Nuestro Señor siempre iba al templo construido por Salomón y reparado por Herodes, desde que sus padres lo llevaron cuando tenía 12 años. 8 meses después de 12 años. A los 12 años sus padres lo encontraron en el mismo lugar. Lucas 2:41. Jesús enseñaba en el templo. Había imágenes y no dijo nada. Y San Juan escribe: el celo de tu casa me consume. Juan 2:17. Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Hechos 3:1. Y en ese templo, ¿a dónde iba Jesús y los apóstoles? ¿Había imágenes? Había imágenes. Comenzó Salomón a edificar la casa de Yahvé en Jerusalén, y en el lugar santísimo hizo 2 querubines de madera. Segundo Crónicas 3:10, Primero de los Reyes 6:1-29. Por esto, algunos criticarán y regañarían a Jesús y a los apóstoles. Dirían que se inclinan y oran y adoran ídolos por ir al templo. La Biblia dice que había imágenes en el templo de Jerusalén y la gloria de Dios llenó el templo de Jerusalén. Segundo libro de las Crónicas 7:1. Dios moraba en el templo. Primero Reyes 9:1. Cristo dijo: no juzguéis y no serán juzgados. No condenéis y no serán condenados. Lucas 6:37. Cuando llevamos una imagen de un santo en procesión, una de las cosas que estamos haciendo es mostrar a los demás nuestras fotos familiares. Honramos a Dios que hizo a los santos, nuestros hermanos en la fe. Los israelitas llevaron procesión durante 40 años en la alianza, el desierto, y sobre la alianza había 2 ángeles querubines. Los católicos que llevan la cruz de Cristo en procesión o colgándola en el cuello honran a Cristo, que la cargó como Salvador nuestro, y hacen acto de fe en Cristo crucificado por nosotros. Entonces, queridos hermanos, que nos dejen en paz, que nos dejen en paz, que dejen de engañar pobre gente que no sabe nada. Adorar a Dios es reconocerlo y honrarlo como Señor y Creador nuestro. Los católicos adoramos únicamente a Dios y punto. Que la Virgen María nos ayude a todos y especialmente a todas las almas engañadas por el demonio con la Biblia falsificada. Amén.